Vamos a ver, los pensamientos no los podemos bloquear porque hay una parte de nuestra mente que se llama la mente dualista que lo único que hace es fabricarlos. Intentar pararlos es como no querer pensar en un elefante rosa, pues lo único que tiene en la mente es un elefante rosa. Los pensamientos se van a producir sí o sí, es decir, es parte del funcionamiento de la mente. Lo que hay que evitar es quedar atrapado en ese pensamiento. Entonces el ejercicio de mindfulness no consiste en no tener pensamientos, sino una vez que notas que el pensamiento te ha llevado, tomas conciencia de eso y vuelves a llevar la atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, tus sensaciones corporales, tu respiración, etc. Ese es el ejercicio de mindfulness. Las personas que creen que lo que tienen que hacer es parar el pensamiento jamás podrán incorporar esta práctica porque están haciendo lo contrario. Lo que se resiste, persiste. Esa es la clave del mindfulness. Por eso, tan potente es el ejercicio de aquella persona que a lo mejor empieza a adentrar directamente en un espacio de silencio y vacío, como aquella persona que no tiene más que pensamientos y sin embargo cuando se da cuenta de que tiene un pensamiento dice, pensamiento, vuelve a la respiración con firmeza y con amabilidad, sin enfado, porque si vuelve irritado se bloquea la práctica. Entonces la mente humana es como un programa de ordenador, pero en este caso con un virus. O sea, la mente humana está infectada por un virus. Y eso es de lo que no nos hemos dado cuenta. No hay ningún problema con el encéfalo, no hay ningún problema con el cuerpo, si hay un problema con lo que es el software, porque efectivamente tiene un virus y ya hace 3.500 años hablaban de este virus. Y cuando una persona se quita ese virus, su vida está mucho más equilibrada en todos los sentidos, una persona mucho más cercana, es una persona mucho más pacífica. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros intentamos serenar la mente desde la mente. Y eso no se puede hacer. El propio Einstein decía que ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. Hay que trascender la mente. Trascender quiere decir, viene del verbo latino transcando, ir más allá de la mente. ¿Qué es ir más allá de la mente? Ir más allá de la mente quiere decir dejar de estar atrapado por eso que fabrica la mente e irte a la experiencia directa de los sentidos. Es incuestionable ya que la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas, de nuevas conexiones, es un hecho, no es una opinión. Sabemos que las personas que practican mindfulness experimentan neuroplasticidad, es decir, o aumento del número de neuronas o aumento de las conexiones en varias regiones. Por ejemplo, en los hipocampos. Los hipocampos son fundamentales sobre todo en dos cosas: el aprendizaje y el control del miedo. En segundo lugar, la neuroplasticidad afecta a una región que se llama el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es clave en todas las relaciones humanas, lo que es la inteligencia social, ¿no? Y finalmente en lo que se llama la corteza orbitofrontal izquierda, que está justo encima de la órbita del ojo izquierdo, que controla un núcleo que es la amígdala. La amígdala es la que se libera en situaciones de miedo y situaciones de ira. Imaginemos lo que es vivir con menos miedo y menos ira. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos, es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Hay que tener en cuenta que parte de la presión social que las personas experimentamos y que de alguna manera hace que intentemos adaptarnos de acuerdo a esta presión, es muy contraproducente desde el punto de vista de la salud. Muy contraproducente. Es decir, el hecho de que los niños tengan que hacer tareas hasta horas elevadas de la noche, el hecho de privarnos de sueño porque tenemos que rendir más, es absolutamente contrario al funcionamiento del cuerpo. Absolutamente contrario. Es completamente distinto a lo que necesitamos si queremos ser más eficientes. Una persona que se va privando de periodos de descanso, que se va privando del sueño necesario, con el tiempo bajará la eficiencia sin duda. Y además sabemos que repercutirá físicamente en su cuerpo.
Cuando una persona, por ejemplo, se ve en el paro, puede verse frente a dos tipos de amenazas. La primera amenaza es la amenaza lógica de no poder hacer frente pues a cosas que son vitales, los colegios de los hijos o su propia hipoteca, lo que sea. Eso por un lado. Y por otra parte, es la amenaza a su propia sensación de dignidad personal. Muchas veces pensamos que si no tienes trabajo, pues es una persona que no vales, cuando eso no es así. Hay montones de personas que no tienen trabajo y van a una barbaridad. ¿Qué ocurre? Pues que el ser humano a nivel mental se siente amenazado. Activa de forma natural los mecanismos de supervivencia. Ataque, por eso se vuelve normalmente, habitualmente, más agresivo, más irascible. Huida, en cuanto se mencionan ciertos temas, siente que no forma parte y tiende a aislarse, o bloqueo. El bloqueo es una situación muy habitual de ver y se debe a lo siguiente. Una vez que se ha activado el mecanismo de supervivencia, se produce un cambio drástico en el riego sanguíneo del cerebro. La parte anterior de nuestro cerebro, justo la que está situada detrás de la frente, es básica para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones de largo alcance. Sin embargo, esta parte, el cerebro, el propio cerebro, no considera que sea necesario tenerla activa. Y se lleva la sangre a la parte que sí es necesaria cuando uno está haciendo frente a una amenaza, que son centros profundos del llamado sistema límbico. Claro, esto es una paradoja, porque realmente una persona que lo que necesita es tener una zona prefrontal perfectamente regada, con buen metabolismo, experimenta justo lo contrario. ¿Y cómo puedo yo hacer que mi pensamiento, que mi mente desconecte, que cambie, que abra la vía otra vez? Bien. Hay tres mecanismos que sabemos que son potentes para devolver el riego a la zona prefrontal. El primero, aunque nos cueste, es buscar la comunicación. Es terrible el efecto que tiene el aislamiento. Y cuando una persona empieza a aislarse, no esperemos que nos pida ayuda. Se siente demasiado avergonzada. Se siente demasiado empequeñecida. Hemos de ser nosotros los que nos mostremos accesibles y cercanos a esa persona. Esto se da con especial frecuencia en los hombres. Esta tendencia al aislamiento. Luego, lo primero es buscar la comunicación. Y si la persona no la provoca, porque probablemente no la provocará, continuamente transmitirle que estamos ahí, que estamos cerca. En segundo lugar es el ejercicio físico. No puedo describir con palabras el impacto que tiene el cuerpo en los procesos mentales. En tercer lugar, tiene mucho poder, tiene una gran potencia la forma en la que dirigimos la atención. En lugar de quedarnos envueltos y atrapados en preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Yo no me merezco? Cambiar por completo el foco de la pregunta. ¿Qué puedo sacar de aquí que sea valioso? ¿Qué otras opciones hay? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué hay de valor en mí que todavía no he expresado? ¿Qué nuevas posibilidades podría empezar a buscar? Lo que se trata no es de encontrar la respuesta a la pregunta, lo que se trata es de cambiar el riego cerebral. No podemos encontrar la respuesta a la pregunta mientras la parte anterior del cerebro no tenga riego sanguíneo. La pregunta es lo que nos va a llevar a que esa zona sea la que se ponga a buscar. Mientras no salgamos de lo que se llama el secuestro amigdalino, que es el secuestro por estas estructuras cerebrales de los procesos mentales, no podemos encontrar opciones. ¿Aconsejas no perder la esperanza? Lo único real es el presente. Todo sucede en el presente. Lo que pasa es que hay una parte de la mente humana que tiene una tendencia inmensa a no estar en el presente y a estar en el pasado o en el futuro. Esto puede tener una connotación negativa o puede tener un aspecto positivo. ¿Cuándo tiene una connotación negativa? Tiene una connotación negativa cuando estoy tan apegado a mi pasado que todo lo que yo proyecto en el futuro es sencillamente una continuidad del pasado. Entonces el pasado ya no me está influyendo, sino que me está determinando. ¿Cuándo tiene un impacto positivo? Tiene un impacto positivo cuando yo me digo a mí mismo, yo sé que lo único real es el aquí y el ahora. No hay nadie que haya podido viajar al pasado o viajar al futuro. Yo también puedo decir, ahora bien, yo tengo esta capacidad de proyectar el futuro. ¿Qué futuro puedo proyectar que genere en mí la suficiente ilusión como para que me dé fuerza en el presente? Este es el uso precioso, magnífico, enormemente posibilitador de la imaginación. Es decir, crear una realidad en el futuro que empiece a moverme ya en el presente. ¿Cómo accedemos a crear ese nuevo estado, a entrar en ese nuevo paradigma para poder estar
más preparados para tomar buenas decisiones y también para poder estar más sanos y defendernos de todo aquello que nos llegue a nivel físico? Pues mira, yo te diría de entrada que con un acto radical de fe. La fe no es un acto del entendimiento, es decir, la fe es una decisión personal, profunda y radical que tú tomas. ¿A qué me refiero con un acto de fe en esta situación? Porque en esta situación o el miedo nos gobierna o la fe nos dirige, así de claro. Entonces, el miedo no es malo en el ser humano, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir situaciones tremendamente complejas que no tenemos que olvidar. El problema es cuando el miedo lo genera la mente, porque la mente es capaz de intensificar y prolongar el miedo hasta niveles insospechados. Es capaz de activar mecanismos ancestrales y generar en nosotros una sensación de pavor tan grande que uno recuerda cuando uno intentaba huir de un tigre dientes de sable. Entonces, el cerebro reptiliano. Claro, entonces se activa efectivamente el cerebro reptiliano, el cerebro del paleomamífero, y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Y esa certeza en qué consiste? Esa certeza consiste en posicionarse de forma radical, en que aunque ahora no lo veamos, nosotros vamos a pasar de una situación de hundimiento a una situación de descubrimiento. Es posicionarse de forma radical en que el ser humano en su interior y sobre todo cuando estamos juntos tiene recursos en forma de espíritu emprendedor, en forma de liderazgo, en forma de creatividad que puede dar vuelta prácticamente a cualquier situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos dejamos amilanar, aplastar por esas circunstancias, algo que indudablemente es un problema muy complejo, lo convertiremos en un problema insoluble. Por eso esa determinación de lo estoy pasando mal, lo voy a pasar mal, yo de aquí, nosotros de aquí salimos reforzados, tiene una fuerza tremenda, porque cuando uno resuelve con verdadera intensidad, con verdadero compromiso, que su vida va a ser así, no está diciendo que en su vida no haya problemas, no está diciendo que no lo esté pasando mal, no está diciendo que no tenga dolor, lo que está diciendo es que confía más en sus capacidades que en el problema, confía más en la grandeza de los seres humanos que en las mezquindades, confía más en que la cooperación lleva más lejos que la rivalidad. Y este posicionamiento radical es tan importante, porque vivimos en una ilusión óptica que la vio clarísimamente, por ejemplo, Albert Einstein. A mí, cuando he leído escritos suyos, me han tocado muy hondo, porque dije, madre mía, este hombre, qué conocimiento. El ser humano es capaz de co-crear la realidad. No somos espectadores pasivos. No tengo que decir, bueno, a ver el mundo que me encuentro. No, a ver el mundo que juntos creamos. Y si somos capaces de entender este poderío, que no es arrogancia, es justo reconocimiento, que está en cada uno de nosotros y que se multiplica a la enésima potencia cuando lo hacemos juntos, no tenemos por qué vivir asustados. Podemos tener miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo? Pero una cosa es tener miedo y otra es vivir asustado. No podemos darnos el lujo en estos momentos de vivir asustados, porque anulamos toda esa grandeza, la sepultamos bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo la depresión. ¿Cómo se entrena el poder estar un poquito más elevado en esa actitud positiva y creadora? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando he estudiado un poquito la obra de Jung fue cuando él hablaba de las sincronicidades. Hay una situación muy apasionante en la que, bueno, Jung y Freud estuvieron muy unidos durante 6 años. Freud era 20 años mayor que Jung, pero se quedó muy impactado por el joven suizo y durante 6 años colaboraron hasta que finalmente Jung se desvinculó. Entonces, ambos, Jung por su lado y Freud, le daban mucha importancia a los sueños. Bien. En una ocasión Jung estaba hablando con Freud, le estaba contando un sueño muy extraño que había tenido, en el que se había encontrado en medio del sueño con un escarabajo egipcio rarísimo de encontrar. Y en ese momento, él estaba describiendo el sueño que él había tenido la noche anterior,
hubo un golpe en la ventana y apareció exactamente ese escarabajo. Yo, personalmente, no cosas tan rotundas, pero sí bastante impactantes en mi vida, he experimentado esto. Es decir, los fenómenos de sincronicidad no son ni de mentes iluminadas ni de gente rarita. Son cosas que nos pasan, pero que muchas veces nos resultan tan rompedoras que intentamos encontrar una explicación más lógica. Y como decía Einstein, en la vida o nada es un milagro, todo es un milagro. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque si nosotros somos conscientes de que la división entre el mundo interior y el mundo exterior es una falacia con la naturaleza, nosotros no nos veíamos separados de la naturaleza. Es inexplicable, sino que tribus nativas pudieran descubrir remedios terapéuticos en una selva donde hay millones de plantas. ¿Cómo es posible que lo supieran si no tenían microscopios, ni tenían nada, ni tenían sistema de investigación? Algo debieron de apreciar en esa naturaleza para poder convivir con esa naturaleza. Luego el ser humano empieza a experimentar una serie de cambios y se aleja de la naturaleza, sobre todo en la época moderna, y el mundo científico empieza no a entender la naturaleza, sino a describirla. Bueno, si nosotros recuperamos esta idea de que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel mental, nos daremos cuenta que la actitud que nosotros tomemos en la vida, que quiere decir ni más ni menos que cómo me relaciono yo con una realidad, tiene la capacidad de curvar la realidad. ¿Qué es curvar la realidad? Tiene la capacidad de afectar al mundo exterior, a las circunstancias, porque el mundo interior y el mundo exterior solo están separados a nivel de espejismo, a nivel de ficción. Bueno. Y por eso le doy tantísima importancia a la actitud ante esta situación. Ahora es cuando más importante es pensar en grande. Ahora es cuando parece que es menos lógico, más contraintuitivo, es cuando más hay que hacerlo. No nos tenemos que olvidar de una cosa. La razón, lo que entendemos por razón, es una forma muy limitada de conectar con el mundo. Muy limitada. Cuando el propio Einstein hizo su famoso descubrimiento de la teoría de la relatividad, efectivamente, en la física teórica, empezaron a decirle lo listo que era, lo bien que razonaba, y él se enfadó y dijo: no le atribuyo a la lógica ningún papel en el desarrollo de mis hallazgos, de mis descubrimientos, sino al poder de la imaginación. Y de ahí su famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo que quiero decir es que no hay ni un solo ser humano en este planeta que no tenga la capacidad de curvar la realidad, pero es tan contraintuitivo, es tan poco, encaja tan mal en nuestro sistema de razonamiento que uno dice, bueno, este hombre se ha fumado algo extraño. No, no he fumado nada extraño. Es que lo he vivido, lo he visto, y por eso confío tanto en eso, que no es negar la envergadura del desafío, es tampoco negar la solidez y la grandeza que existe en el ser humano. Dices que el miedo con el que estás lidiando ahora es a morirte sin saber lo que de verdad es la realidad. Mira, para mí la realidad, o sea, para mí hay dos realidades, la realidad con R minúscula y la realidad con R mayúscula. Son dos realidades paralelas, ¿no? La realidad con R minúscula es la que está contenida en los límites de la materia, el tiempo y el espacio, es decir, lo que yo veo con mis sentidos. Pues estoy delante de una cámara, ahora es por la tarde, estoy en un espacio determinado, estoy en un pequeño estudio, etcétera. Entonces, esa es una realidad. Y hay otra realidad. Hay una realidad que es suprasensorial, va más allá de los sentidos, no es de naturaleza material, es de naturaleza espiritual. No está contenido esta realidad en la línea del tiempo, porque es un presente eterno. Y esa es la realidad que para mí me resulta más inspiradora, más conmovedora y más transformadora. Digamos que es el fondo que está detrás de todas las formas.